Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Hola, hola. Debería de estar el problema ya solucionado. Voy un segundo. Sí. A ver. Sí, yo creo que ya está el micro bien. ¿Qué mierda? Oh, fase 2. Sí, ya te veo. No, pero bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos seáis uno de sus favoritos. Podrías tener una versión de ti mismo ahí española, ¿no? Ahí como fase. Sí, sí, sí. ¿Cómo estáis, Kira? Bien, bien. Aquí chambeando. Sí. Es que un día me compré este cosplay de Facet, y dije yo tengo que aprovecharlo al máximo, y ahorita que estás tú aquí yo consideré que es un momento especial. Sí, sí. No, sí. Es el mejor momento, sí. Pues sí, te queda bien, la verdad que sí. ¿Cómo estás, Kira? Bien. ¿Y tú, Fase? ¿Cómo Cansado. te va? Es que siempre que hablo con Dharma está con la peluca y todo, porque como grabamos ahí, luego se la va quitando, pero siempre empezamos con la peluca. Sí. Oye, sí, Kira, sí. A ver, estoy grabando. Digo. ¿Estás grabando? No. No, hombre. Quería ver tu reacción en vivo. Vaya. Bueno, pocas cosas me sorprenden ya, ¿eh? No es fácil que me sorprendas. Creo que después de vivir en Japón y ver Pokémones, ¿no? Por todos lados es esto sí. Ya no es nada. Sí, uno aprende a disimular mucho y a fingir que nada de lo que está ocurriendo. Sí. Sí, la invisibilidad. Que es así lo más bizarro, a lo mejor un par de notas que tengas de lo más bizarro que te ha tocado ver en Japón y que hayas tenido que actuar como si nada estuviera sucediendo. Puede ser de hace mucho tiempo, no sé si a lo mejor hace mucho tiempo, como estabas en fase 1. Sí, bueno, sí, recuerdo un amigo conocido, otaku, que dijo, voy un momento al lavabo, y fue al baño y empezó como a vomitar ahí, guau, y se escuchaba fortísimo desde fuera vomitando. Luego regresó a la mesa y estamos los demás como si nada hubiera ocurrido y nadie le preguntó nada en absoluto de cómo, y yo en aquella época pues seguía a los demás, estaba ahí en plan camaleón. Y pensé, bueno, si nadie le pregunta nada, pues yo tampoco voy a preguntarle. A lo mejor sea lo normal, pero me pareció muy raro. Que nadie le preguntara si está bien o no. Sí, fue muy raro. Oye. Sí, fue como, disculpa un momento, voy al baño. Y se le escucha, muriéndose. Y luego vuelve y tú, hola, ¿qué tal? Sigamos con la conversación. Sí. Oye, paréntesis, empecé a grabar porque... quería ver tu reacción, pero... Sí, no. Pero no, es que pensaba, no sabía que estabas imitando a Dharma, pero no te queda bien, la verdad que me pareció. Las gafas sí, me han recordado Fase, pero... Sí, le quedan bien las gafas a Dharma, le quedan muy bien. Sí, Están hechas para él. Sí, Dharma es todo. De hecho, grabamos el otro día acerca de la noticia que hubo la votación para el hombre más guapo del mundo, y Dharma está ofendido que él no había ganado, ¿eh? Sí, viendo al candidato ganador, uno puede pensar que gana, que tiene posibilidades de ser el hombre más guapo del mundo. Sí, que Dharma no tiene posibilidades, hubiera arrasado, güey. Tiene buena percha, ¿eh? Tiene percha para vestir, para modelo. Tiene muy buena percha. Sí. Le queda todo bien. Un modelo metalero. Sí. Le queda todo muy bien, la verdad. Cualquier cosa que le pongas, le queda fantástico. Es increíble. A Dharma lo extrañamos, pero ahorita está ocupado. Es que el cuadrar los horarios está cabrón, ¿verdad? Sí, 3 continentes. Es muy difícil. Pero sin embargo aquí estamos. Kira, pues muchas gracias por estar aquí.
Bueno, a ti mismo te lo digo, estar ahí y mantener la conexión, no con todos, hablo con muchísima gente y que pueda seguir hablando contigo, pues desde luego que es algo que no ocurre con mucha frecuencia, así que estoy muy contento de seguir con el contacto contigo. Y sí, pues sí, he hablado con mucha gente, la verdad, esta semana también, ¿no? Ayer tuve 2 asistencias terapéuticas y, bueno, personas, ¿no?, que están ahí viviendo, que están súper cerca, aquí en Japón, ¿no? Y que uno se sorprende cómo paso más tiempo hablando contigo que con estas personas, ¿no? Y no es aquello de evitarlas, ¿no? Pues simplemente por no conectar, no tener... sentirte un poquito como el senpai y entender, ¿no?, que vienen con necesidades y pidiendo mucha ayuda. Y habiendo pasado por ello lo entiendo perfectamente, pero claro, te vienen buscando ayuda y pues te drenan bastante y no sientes que la relación te aporte nada. No te sientes cómodo y sientes el deber moral, ¿no?, de ayudar a una persona que está ahí y bueno, cuando estás ahí ayudas, pero cuando no estás pues tampoco lo buscas. Sí, pues que, o sea, cuando dijiste terapéutica supongo que es como en un... O sea, tú tomas un rol como de psicólogo, ¿no? Sí, me pagan, o sea, vienen a consultarme con un price tag por delante. Sí, pues es una asistencia psicológica, es decir, identificamos el problema y le digo pues las terapias que puede seguir para aliviar o normalizar el problema que tenga o darle nombre al problema que tiene. Oye, y es que me parece súper interesante, pero antes de hacerte esa pregunta, pues bueno, te quiero agradecer, digo, lo hablamos ahorita antes de presionar el botón de grabar, pero Kira es el padrino del canal. Fuiste ese primer episodio perturbador hace 3 años, cuando el mundo, decías tú, aún era mundo. Sí, era mundo. Y ahorita que ya el canal viene cumpliendo 3 años, pues es un gusto que aún sigamos en comunicación, que no me hayas bloqueado todavía. Sí, porque tú me has visto bloquear a personas ya. Y me has visto bloquear. Y sí, pues ya te digo, que mantengamos la conexión y todo esto. O sea, yo podría mantener contigo el respeto. Y que volvieras a decir, oye, ¿por qué no otra entrevista? Y pues diría, wow, apreciaría mucho tu contenido y apreciaría mucho el esfuerzo que haces y me parecería fantástica la labor que estás haciendo. Pero bueno, se quedaría ahí, ¿no? Como en otra reunión más, como tantas otras que tengo constantemente con personas que no conozco y se acercan y hablan conmigo. Pero el hecho de que sigamos aquí, desde luego, y con esta conexión, es algo increíble, me parece muy, muy, muy bonito. Perturbador, dijera. Sí. Sí, no, yo también lo aprecio mucho porque la verdad es de que Kira y yo pues, tenemos bastantes conversaciones que no grabamos. Y nos hemos divertido mucho y la verdad es de que las risas nunca faltan, pero siempre es bueno tener una persona que tenga ese conocimiento más allá también de las risas, de las bromas y todo esto, o sea, donde puedas tener conversaciones interesantes y también fructíferas, porque ves que yo vengo contigo con dudas que vi en algún lado acerca de cómo Japón se comporta, ¿no? O sea, como ente, porque pareciera que Japón, la isla es como un kaiju, así por sí sola, ¿no? Con conciencia propia y con mentalidad propia, y a veces es bien difícil entender por qué hacen lo que hacen, ¿no? Cómo reaccionan, y ahorita Japón ha tenido yo creo que unos meses bastante interesantes, sobre todo en el ambiente político, ¿no? Con lo de Abe. ¿Cómo has visto tú ahorita que se ha comportado y ha reaccionado el país? Ha habido una reacción típica, la de siempre, y ha habido una oportunidad de cambio en cuanto al planteamiento de los temas y las fuentes de ese planteamiento, con el asesinato de Abe, ese creo que era el 8 de julio. Y hubo un potencial cambio porque el país, los medios oficiales se callaron, no profundizaron más allá del suceso, lamentaron todo y todos se posicionaron, pues eso, ¿no? Hay que condenar, ¿no?, al infierno, al asesino por el mal que ha hecho, el poco respeto que tiene a la vida. Todos se quedaron ahí. Pero el debate surgió por primera vez y en contra de los intereses del gobierno y sin estar en conexión con ellos desde YouTube. Empezaron a aparecer personas hablando de la vinculación que había con la secta
y el gobierno. Y gente que había abandonado la secta y que lo había pasado muy mal. Y contaban su experiencia. A partir de ahí se empezó a ver muchos canales que hablaban de esto y entender el problema que había detrás del motivo que tenía Yamagami Tetsuya, el asesino de Abe, para hacer eso. Y en la red empezamos todos a empatizar con el asesino, al que ya llamábamos con San. Ya empezaban a llamarle Yamagami-san. No Yamagami Yogisha, que es como el sospechoso, es como se trata a un criminal, ¿no? De hecho, si a un japonés tratas a un criminal llamándole San, se ofende. Porque ya empieza a formar parte de la escoria humana y ya lo excluyen, ya no forma parte de las personas normales y respetables. Pues ya no es San. Por eso no se le puede poner San, no podemos ponerlo al nivel de San. Así que la gente empezó a llamarle San, Yamagami-san. Y empezaron a agradecer que destapara todo esto. Empezaron a agradecer que por fin se entendiera la vinculación, la injerencia de la religión en la política y el equilibrio que hay con la lucha constante con la burocracia. Y sobre todo los intereses de los medios. Esto se destapó. Hubo un momento de decir, wow, esto puede que cambie. Puede que la gente empiece a entender que los medios cuentan lo que quieren y que deberían de empezar ya a buscar las voces informativas en YouTube, en Don Nadies. Y no dejarse llevar tanto por las instituciones, organizaciones, las autoridades, y de abandonar la televisión, ya que en Japón la televisión sigue siendo un medio demasiado influyente. A pesar de convivir con las redes, han conseguido que la televisión tenga sus canales de YouTube, pero en la misma línea y con el mismo contenido. Y esto es un problema grave. Y había ese momento de cambio, de decir, por fin empiezan a intentar escuchar a la gente que tiene cosas que contar sin tantos intereses. Pero no, los medios de la izquierda criticona japonesa han vuelto a canalizar el debate tal y como lo han hecho con todos los otros escándalos y se ha convertido otra vez en la típica monserga izquierdista con la única intención de echar piedras, muy mal argumentado y tampoco buscando cambiar absolutamente nada más que seguir representando los intereses internos de criticar a ciertos políticos para desbancarlos. Y nuevamente el sistema sigue intacto, el sistema sigue siendo infalible y el problema es la gente que compone, gente e individuos concretos. Y lo han vuelto a llevar al mismo tema de siempre, impidiendo prácticamente cualquier cambio que haya. Es decir, esto podría haber hecho que la gente, pues eso, hiciera el storming, ¿no? Como ocurrió en el Capitolio. O sea, que la gente se indignara de verdad. Sí. Y dijera, pero qué mierda, porque mostraron la imagen del gabinete del partido gobernante, del gobierno, de los 12 que componen el gabinete, y 10 de ellos habían sido elegidos por la religión. O sea, podrían haber realmente presionado para el Soujishoku, ¿no? O sea, división general. Todos esos candidatos estaban comprados. El gobierno está 80%. Candidatos que no salen elegidos en el voto de esa secta y de otras. No salen elegidos. No salen. O sea, no tienen representación. Oye, y luego es increíble el tema. Y tengo muchos guiones ahí ya por publicar sobre este tema, sin atacar a las religiones, pero el proceder japonés es terrible, es otra época del medievo. Oye, pero déjame hago un paréntesis porque ya tu micrófono empezó también a petardear mucho. Oh, mira, no sé si es el mierda. mix. Bueno, pues una disculpa ahí a la gente, tuvimos que hacer ahí un reset ahí técnico porque tenemos ahí un problemita de audio, pero lo que estás diciendo, Kira, era muy interesante y te digo, no teníamos un como tema que íbamos a trabajar ahorita, simplemente invité a Kira para pasar por acá y ir platicando un poquito acerca de lo que vaya saliendo. Yo tengo unas 2-3 preguntas o comentarios que trata acerca de Japón, ahorita vamos a ir un poquito para ello, pero una de las cosas que sí te quería preguntar era precisamente lo que tú habías analizado de con el asesinato de Abe, que ese es un magnicidio. Vi tu video donde tú hiciste como un análisis de los magnicidios que había habido en los últimos tantos años y yo pensaba que Japón era más tranquilo, güey. Honestamente.
Pensé que no se daba tanto esto. Sí, ocurre con más frecuencia de la que podemos imaginar y pues muchas de estas noticias nunca salen, tampoco son de interés y la imagen que nos formamos viene del contenido que recibimos. Y también Japón es un país que sabe venderse muy bien, así que la policía habla muy bien de ellos mismos y te comentan, ¿no?, que son la policía más efectiva del planeta, con la tasa de crimen más baja, pero luego uno desde dentro entiende el equilibrio que hay entre las mafias y quién gestiona los crímenes y sucesos y te das cuenta de que muchos de los sucesos ya se encargan otros, ¿no?, de limpiarlos y todos es como que hay un equilibrio en el que todos, en el momento en el que dicen la policía es efectiva, ya contamos con todo esto que hay detrás, ya sabemos, ¿no?, que todo esto está detrás y bueno, es una forma que tienen de hablar, de venderse y que no tenemos que tomárnosla tal y como la están diciendo. Uh-huh. Hay que interpretar muchísimo en el caso de Japón, mucho. Oye, y el tema de los cultos, porque ahorita, bueno, se está manejando como que este tema del magnicidio de Abe fue porque estaba metido con un culto y este culto tenía endeudada a la familia del agresor, pero ahorita mencionaste la palabra religión, entonces me gustaría mucho entender de qué estamos hablando aquí, porque una cosa creo yo que es como un culto coercitivo o una asociación coercitiva y una religión como tal, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, o en Japón se interpretan de manera diferente, porque yo lo pienso en España, en México, tú puedes ser mormón, testigo de Jehová, o católico, cristiano, protestante, o lo que sea, pero siento que esas religiones no son tan coercitivas a ese punto, ¿no? Sí, aquí tenemos un Lost in Translation muy bonito porque cuando he dicho religión tenía en la mente el término Shūkyō Dantai, que significa asociación religiosa. Entonces lo traduzco de ahí, pero no es una religión con el peso que todos pensamos. Hay una publicación muy buena de alguien que hizo una tesis sobre la palabra religión en Japón y cómo fue una forma de ponerle nombre a algo que parecía eso, pero que no lo era. Así que la religión en Japón siempre ha tenido un movimiento sectario, de culto, y no religioso, como el que todos entendemos. Entonces, cuando vemos un proceder típico de una religión, le ponemos el nombre de religión, pero en realidad siempre ha sido culto. Y no podemos hablar de una religión. El sintoísmo no tiene dogma. El budismo se practicaba, pero en las montañas y con monjes encerrados en los montes. Y al final pues imperaba el confucianismo, al menos el Japón que más se recuerda y que más ha influido en la conducta actual. Se conjugaba ahí el confucianismo con la superstición, con el sintoísmo, que en aquella época pues cumplía muchas funciones administrativas, eran también los médicos, ¿no?, curanderos, es decir, tenían un rol mucho más extenso que el que tienen hoy en día. Y a todo eso podríamos poner el término de religión, pero ya eran cultos, era un proceder de culto. Entonces, el problema de Abe ha sido en unos términos que podamos entender e identificar, no religión, sino de culto. Pero son dos cosas que tampoco la religión es que esté ahí. O sea, no podemos separarlo. Es un poco el mismo, es el proceder que siempre ha sido y no es el proceder típico religioso que podríamos tener en otros países. Entonces, estos cultos son los que están haciendo el lobby con el gobierno, o sea, tienen ahí gente, por así decirlo, puesta por ellos, ¿no? Y me imagino que a lo mejor comandan a sus seguidores a que voten por tal o cual, o cómo funciona el gobierno. Todo esto, allá. Sí, el gobierno, ese es el problema. Karen Van Wolferen, que es un divulgador de sociopolítica, creo yo, el más importante, el más influyente, fuera de las fronteras de Japón. Dentro, pues fue un hereje y un blasfemo por contar lo que contó. Pero siempre hay que tener en cuenta que en Japón los que nos cuentan las verdades, sin tantos matices o sin tanta necesidad de interpretar culturalmente, son los extranjeros. Sí que son la fuente de información más fiable, pero también son los extranjeros los que más mentiras y rechazo de la información que otros están vertiendo van a poner. Entonces, Karen Wolfren no está libre de críticas, de fraude y tal, pero bueno, las críticas que recibe tampoco es que tengan un contraargumento. Solo lo intentan negar, o intentan quitarle peso, o intentan silenciarlos.
Y por lo tanto siempre os vais a encontrar con este debate entre gaijines, entre extranjeros peleándose por la explicación. Pero es mucho más probable que sea un extranjero que te cuente una verdad. Hay que saber verla, hay que saber ver de dónde viene el que te da el contraargumento. Y bueno, en el caso de Karen Van Wolferen, pues desde luego que es una persona que, por como lo comenta y todo, parece que es el que está más cerca de describir la realidad. Lo que él describía en su libro, que es el Enigma, The Enigma of Japanese Power, y era porque cuestionaba de dónde venía el poder en Japón. Y entonces él lo atribuía al sistema, los administradores del sistema. Decía, es el gobierno, Japón es un país sin gobierno, sin cabeza. Tiene gobierno pero no cabeza. Tiene responsabilidad compartida. Por este mismo motivo, a día de hoy seguimos todos discutiendo sobre la responsabilidad del emperador Hirohito en la Segunda Guerra Mundial. No se sabe muy bien quién encargó el ataque a Pearl Harbor, a quién culpar realmente. No se sabe muy bien. Todos jugaban un papel importante, pero nadie tomó decisiones. Yo creo que el ataque de Pearl Harbor es de lo poquito que se le debería de cuestionar a Hirohito, ¿no? Porque también tenemos el genocidio que hubo en China, Nanking, ay, sí. ¿cómo se llamaba el general que traía su cagadero ahí también en Corea, en China? El escuadrón... Sí, el Kempeitai, Sí. 731. Sí, ese. Escuadrón 731, el Kempeitai, sí. Sí, La que policía, cuando destaparon lo los que estaba paramilitares. sucediendo dentro de ahí Sí. era... Híjole, o sea... Ni Sí. Hitler se atrevió a tanto. En Japón eso se explica como que, bueno, fueron focos rebeldes con ciertas ideologías radicales que iban con intereses nacionales, pero no controlados por el gobierno central. Y en esa misma época se puede entender que eso era así porque incluso mataron al primer ministro de la época, Inuyoshi Kai, me parece que fue el último primer ministro que tenía ideas no radicales, no militares. Y Inuyoshi Kai me parece que le asesinaron, pues uno de estos grupos radicales de la Vía del Emperador, que le llamaban. Y estos fueron los focos que fuera del país estaban campando a sus anchas y haciendo básicamente lo que les salía de ahí, por los intereses, decían, del país, pero no bajo las órdenes de nadie en concreto. Entonces, esto siempre ha sido así en Japón, ya desde la era de antes de Edo, que se instaló la paz feudal. Pero antes de eso había un equilibrio entre guerras que consistía en esto. O sea, todas las provincias que había luchaban entre ellas y mantenían un equilibrio belicoso y no había paz, sino era tensión constante a ver quién invade a quién. Pero era una tensión que nunca llegaba a una guerra importante hasta que llegaron los grandes dirigentes que intentaron unificar todo el país. Pero lo que comentan los historiadores es que era muy curioso ver cómo provincias totalmente rivales, cuando veían que una provincia ganaba más influencia, se unían enemigos para terminar con esa provincia que tenía más influencia, para poner a todos al mismo nivel. Entonces se explica, Karen Van Wolferen comenta que el Japón, el gobierno actual que tenemos, es un proceder muy habitual al del periodo entre guerras de Japón y la era Edo, de intereses, o sea, lucha constante de intereses y negociación constante de administradores de núcleos distintos. Hay otro libro que también dice ¿qué es Japón? Se llama así, no recuerdo el nombre del... Pero comentaba que para entender Japón hay que entenderlo como una especie de país o de... como si tuviéramos 100 panales de abejas conviviendo. Y cada uno tiene su centro, pero ninguno está en la pirámide. Ninguno manda más que otros. Lo que vemos, por lo tanto, es como el algoritmo de YouTube, una lucha, ¿no?, entre diferentes códigos que le ponen y directrices al algoritmo. Y lo que vemos ahí en la pantalla que nos recomienda es el fruto de eso. Pero no sabemos muy bien quién ha tomado la decisión ni cuál es la línea de código que tiene más peso. Eso es Japón. Entonces, ¿qué ocurría con la política? Vale, tenemos que la política, los partidos políticos en Japón eran un chiste. Y hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial empezó la izquierda, socialismo, movimientos de la época, ¿no? Como ocurre en México, por lo que he visto en los movimientos del 58, 68, 71, ¿no? Que hubo focos importantes para... Que estás muy clavado con la historia política de México, sí, sí. Ahorita. Estoy ahí metido. Y la verdad que sí, la guerra sucia y todo, ¿no? Del PRI y todo eso que le vino después y cómo se financiaban. O sea, hubo un movimiento muy parecido de resurgir la izquierda viniendo ya de representantes políticos que eran, bueno, Stalin, ¿no? Y Marx y todos. O sea, que la izquierda entró con mucha fuerza y con mucha virulencia por ambas partes y fue reprimida, ¿no?
Y en Japón también ocurrió eso justo después de la Segunda Guerra Mundial y ocurrió ese equilibrio extraño de no saber quién mandaba. Y entonces hemos tenido hasta los 90, hasta Abe realmente, un equilibrio político en el que los políticos no tenían voz en esto, no podían decidir nada y todo estaba en manos de los burócratas, que ya seccionaban los ministerios. Los ministerios controlaban, tenían su propia ley y ellos dictaban las leyes, las legislaban ellos. Y utilizaban las universidades para captar a los nuevos burócratas y se iban nutriendo así, ¿no? Se iban nutriendo. Entonces, en este equilibrio de mantener a los burócratas que estaban aliados con los conglomerados, Suzuki, Toyota, las grandes empresas, Mitsubishi, todo esto son empresas enormes. No podemos pensar en el Mitsubishi como una sola empresa. Mitsubishi es un conglomerado de empresas que están unidas con otras. No se sabe muy bien quién manda ahí, quién gestiona los recursos, pero siempre es el paraguas de alguien, una sucursal de no sé qué. Esto cuando tenía un estudiante que trabajaba en Daihatsu, en la central de Daihatsu que está en Ikeda, que es la más grande de todo Japón, y Ikeda prácticamente debe su subsistencia como ciudad gracias únicamente a esa empresa, Daihatsu, que tiene como más de 6.000 o 7.000 empleados solo en esa sede, y no sabía explicarme cuál era la relación entre Toyota y Daihatsu. Que Toyota pues es la que está por encima de Daihatsu. Y yo le decía, ¿cuál es? ¿Es un subsidiario? Yo qué sé. No tenía, o sea, no tenía ninguna conexión. Ninguna conexión más allá de la financiera. Pero ninguna. O sea, no compartían ni información, ni tenían derecho a nada, ni el diseño, ni nada. No compartían absolutamente nada. Entonces no encajaba en ninguna de las etiquetas que estábamos ahí en la clase de inglés, pues intentando etiquetar a la empresa, ¿no? Daihatsu y Toyota. Y no sabía decirme, no sabía explicármelo. Y bueno, le digo, bueno, pero son empresas que, es decir, Daihatsu nunca va a quebrar, me decía. Nunca veremos y no nos vamos a preocupar nunca de las finanzas de Daihatsu, porque en el momento en el que necesita ayuda está Toyota para compensar cualquier carencia económica que tenga, cualquier. Y eso ocurre, es un equilibrio que explica muy bien todo lo que hay en Japón, ¿no? Estamos aquí, no te ayudamos directamente, pero nos mantenemos nosotros en nuestro equilibrio, impidiendo que otros entren. Entonces el equilibrio político en Japón era burocracia, universidades, como la nueva casta social que se había creado, y ahí estaban los políticos intentando tener voz. Los políticos, al no tener voz, ¿qué hicieron? Se fueron a las sectas. Las sectas, ¿y por qué se fueron a las sectas? Porque les unía la lucha contra el comunismo. Es aquí donde aparece el comunismo, el socialismo y todos estos movimientos. Entonces la secta que mató a Abe se puede ver claramente que no tenía ningún enlace con China por el tema del comunismo. Y ellos llaman a Satán el comunismo. Para ellos el comunismo es Satán, es el demonio. Japón es Eva, es la que cometió el pecado y la que tiene que pagar. Y Corea es el país de Ibu, de Adán, ¿no? El país que ha visto el renacer de Jesucristo, que viene ahora para poder realmente hacer que la humanidad pague sus pecados. Bueno, la historia que tienen ellos. Y la conexión entre Abe y esta secta y otras era la lucha contra el comunismo. Entonces, como son los japoneses tan gregarios colectivistas, las sectas están metidos ahí en estos grupos, que ya es un proceder que viene de antes. Y entonces, para una secta es muy sencillo, ¿no? Controlar a toda su población y decir que si hay que votar a tal partido, pues se vota y ahí nadie dice que no. Entonces, los políticos se acercaron a estos grupos que, a cambio de ofrecerles votantes, les pedían tolerancia y comprensión con su proceder, con su economía. Es decir, que no les pasaran, que no les pidieran cuentas, que no les exigieran que pagaran impuestos. Y a cambio de ello, ellos se preocupaban de echar a los socialistas, luchar contra el comunismo y mantener a los políticos que ellos quisieran que fueran elegidos. Oye, pero es que esta temporada de Evangelion, ¿de dónde se la sacaron? O sea, es que sí, es que suena muy así de que Japón es Eva y Corea es Adán y Satán es el comunismo. Es horrible. Tío, la escribí hace 2 semanas y es que... Es una novela política, o sea... Es terrible. De aquellas, es una secta, ¿vale? No podemos entrar, es muy importante aquí no entrar a cuestionar su fe, porque fe es lo que creen, ¿vale? Pues si nos vamos a la religión católica, a ver, pues, ¿qué te encuentras, no? Historias cuestionables, científicamente. Y por eso no entramos en el tema de debatir si eso es cierto o no, porque son cuestiones de fe. Oye, ya está, yo no me meto con la fe, no tengo ningún problema con la gente pues que ya, cree. Y ahora de que los mormones te prometan tu planeta cuando te mueras, ya no me suena tan descabellado, ¿eh?
No, si escuchara los argumentos de las sectas, no. O sea, es increíble, es absolutamente increíble. Oye, y Japón siendo un país que para nosotros pues, se nos vende como algo ultra pragmático, ¿por qué estas sectas tienen tal poder de que están hasta teniendo injerencia política, ¿no? O sea... Porque mantienen un equilibrio, una paz, un equilibrio y orden que de otra forma no podría mantenerse. Todo esto sirve para contribuir al orden preestablecido y que ya funciona. Porque si algo tiene Japón de bueno es que ya les funciona el sistema. Lo bueno es que funciona. No es caótico, no es una prueba, no es un test. Es algo que ya heredan, es tradición, es costumbre, es el proceder. Ya está ahí. No hay que cambiar absolutamente nada. Hay que seguir con este proceder. De hecho, Japón le quitas las sectas y yo creo que te cargas al país. ¿Es en serio? O sea, un país tan colectivista que actúa tanto con tantas suposiciones y asunciones. O sea... Yo creo que el país no funciona sin sectas. No funciona. No, es por el proceder que tienen, por cómo se juntan, cómo socializan, cómo gestionan el poder. Es todo un proceder siempre sectario. Es siempre sectario. Y Japón sin sectas no se puede entender. No se puede entender. Es que sí me parece increíble y hasta difícil de creer, o sea, que tengan esa injerencia porque... Al punto que dices tú que tiene tan organizada a las personas porque... Digo, afuera bueno, tú aquí en Estados Unidos, bueno, pues es cierto que la religión tiene un papel muy importante, pero sí se ve que... O sea, en términos operativos está un poco de lado, ¿sí me explico? Sí, entiendo, sí. O sea, si desaparecen mañana los testigos de Jehová, o sea, pues obviamente sí habrá una organización, lo que tú quieras, pero no al nivel de que me cargo un país. Sí. Sí. Porque, o sea, ahorita me suena de que, o sea, realmente el orden social de Japón tiene mucho que ver con la organización sectaria, o sea, de estas organizaciones. Sí. ¿Y en qué punto, cómo ejercen ese orden o ese control? ¿A base de qué? Primero por tradición y costumbre y por gestión de los recursos. Es decir, hay que entenderlo como si fueran clanes. Clanes con proceder de culto sectario. Pero al fin y al cabo, clanes que vienen de familias y de temas anteriores y todo esto vinculado para mantener nuevamente, pues casi siempre el punto largamasa que ha unido a todo esto ha sido el impedir que entren agentes externos. Se unen por esto. ¿Serían como partidos políticos, pero también con tintes religiosos, por así decirlo? Sí, proceder religioso. Sí. ¿Cómo es posible que en una sociedad que aparenta ser tan pragmática, esto tenga un trasfondo a ese nivel, no? Cuesta cambiar Karen Van Wolfram decía que cuesta mucho cambiar el orden preestablecido, sobre todo cuando funciona bien. Es que les funciona, eso es lo malo. Es decir, no hay ningún momento en el que piensen que... Y el asesinato de Abe pues pone de relieve que existe este equilibrio y que este equilibrio lo que está haciendo es impedir, ¿no?, que haya un cambio y sobre todo impedir, ¿no?, que se represente realmente a los intereses de la población en un momento en el que, bueno, pues el mundo va cambiando cada vez más rápido y puede que un cambio sea necesario y parece que el sistema no va a estar ahí para dar respuesta a ese cambio que se requiere. ¿Y realmente la gente de Japón está buscando un cambio? Porque también si es esto que el sistema funciona, están honorándolo de manera tradicional y todo esto. Por lo que escuché, como que siento que hay empatía por parte de la sociedad hacia el agresor. ¿Realmente Japón está viviendo un cambio o una intención de cambio social? Yo creo que el cambio va a venir de una forma pasiva, agresiva, pero muy pasiva. Y hay ya personajes, ¿no?, que en la red están ahí enarbolando pues banderas pero son no de lucha contra el gobierno, sino de mantente ajeno. Y bueno, intenta hacer tu vida ajeno y movimientos interesantes, de desvincular la mentalidad esta del shachiku, ¿no?, del ganado corporativo y de intentar redefinir los valores de la vida, ¿no?, de lo que consiste, para qué vivimos, para qué trabajamos, para qué todo esto. Son pequeños movimientos
que van claramente en contra de los intereses de las corporaciones y, por supuesto, amenazan el equilibrio actual, ¿no? Porque si algo se va a perder con esto es el equilibrio. Y ya sabemos, ante todo cambio, pues siempre un poco de miseria viene, ¿no? Por haber perdido algo, pues algo, para ganar algo nuevo hay que soltar algo anterior y va a haber un poco de caos. Y pues es difícil imaginarse, ¿no? Ahora mismo y además, pues todo lo que ocurre siempre, ¿no? Hay recursos, hay dinero, la gente gana lo suficiente, no hay realmente problemas reales más allá de los ideológicos y el orden está ahí, pues mientras siga, parece que esto sigue en pie y que no hay problema. Y son eficientes en cuanto, bueno, sí, a lo que es la logística y todo esto, pues el estándar es bastante alto. No hay buenos motivos por los que quejarse, debería haberlos, pero parece que todavía no hay buenos motivos para ello. Y por supuesto, Japón, hay que recordar que los países que han vivido más cerca la guerra, ¿no? O lo peor que ha podido tener la guerra, pues son los que luego van a estar mucho más reticentes al cambio. Sí, justo. Porque le recuerda todo al periodo de la guerra, al periodo de las revueltas, a ese periodo de miseria que todavía está bastante cercano en el tiempo y todo el mundo le tiene miedo al cambio también por este tema. Esto sí es importante. De hecho, cada agosto, cuando recuerdan lo de las bombas de Hiroshima, pues están diciendo, ¿no? que hay que evitar todo este tipo de cambios por la revolución y todo esto, así que sí. Pero por la democracia no viene porque la democracia está hackeada. Entonces democracia no hay, entonces no puede haber cambio. Ese es el problema. Es como una simulación, ¿no? O sea, es como que toda la gente sabe. Y tiene mucho sentido porque, bueno, ahora sí, volviendo al tema de lo pragmático, sí tiene sentido de que lo conserven y hasta cierto punto lo defiendan porque dices tú, si funciona, si hay seguridad social, si hay seguridad económica. Porque a mí algo que me sigue volando la cabeza es el tema de la seguridad laboral que hay en Japón. O sea, que realmente tú te casas con una empresa y no es tanto como que te van a explotar, que sí, o sea, sí un poco, o sea, está el sachiko y todo esto, pero como que está muy marcado el proceso que llevas al momento de entrar a este tipo de trabajos. O sea, que los primeros 5 años van a ser horribles. Pero a partir de ahí te vas en piloto automático y te vuelves a preocupar en tu vida de cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Eso me vuelve la cabeza. Entonces entiendo que, oye, al momento de que tú ya no te preocupas por tu seguridad calórica, tu seguridad de vivienda y todo esto, bueno, pues te da ciertas herramientas para poder llevar ya una vida un poco más balanceada y una vida más tranquila, ¿no? Y si esta secta o esta organización me tiene a bien asegurarme esa parte, pues me interesa conservarla. Sí. Pero también veo por otro lado los temas, por este canal de documentales de Japón que hay en internet de Kira Sensei, que nos habla de cómo también se está pagando un precio, ¿no? Que no sabemos si valga la pena pagarlo, ¿no? Que es toda esta juventud que está dando su individualidad a cambio de esta seguridad. ¿Cuál es la dialéctica ahí? O sea, ¿cuál es lo que si de por sí la gente está dispuesta a ceder, pero también como que a lo mejor está esta inquietud, sobre todo en los jóvenes, de retomar, ¿no? O sea, que hay un poquito más de libertad para ejercer individualidad. ¿Hay algo ahí o tú cómo lo ves? O sea, porque yo sí lo he percibido por tus videos de que es un problema. Sí. Está habiendo un cambio. Está claro que hay un cambio de conciencia. El cambio de conciencia ha empezado ya. El cambio de concienciación de la gente joven, de entender que este es un equilibrio interesante, pero que no va en la línea, ¿no? Del resto del planeta. Entienden, creo que hay cada vez más concienciación de saber que viven en una burbuja y que viven en manos de esa burbuja y que hay cierta vulnerabilidad. Esa conciencia ha iniciado. Todavía es, desde luego, un bebé y le queda mucho por correr, pero sí que las semillas ya se están plantando desde los medios alternativos. Eso sí que lo estoy sintiendo y desde luego que sí que hay esperanza. Pero no hay esperanza con el clima actual político, que es eso, una simulación
un paripé, es jugar a vender que somos o creemos que somos democráticos, pero en el fondo pues hay estos controles, ¿no? Y sí, eso es lo que ha destapado el asesinato de Abe. Y yo, personalmente, la verdad que estoy muy agradecido a Yamagami por haber, desde luego no por el proceder, ni lo justificaría, desde luego no estuve bien, podría haberlo expuesto de otra forma, por cierto, no le habíamos hecho mucho caso, seguramente, pero podría haberlo expuesto de otra forma y por qué no otros podrían animarse a, y cómo lo han hecho ya, también han empezado a hablar de cómo se vive en esa secta y cómo su vida, ¿no?, se ha visto condicionada y cómo han hecho, ¿no?, para convencerles así, y eso ha estado ahí, es decir, ha sido, bueno, el detonante. Y espero que muchos ahora pues sigan en la línea esta de seguir denunciando estos temas y que haya concienciación, sobre todo a la hora del voto, y que haya, no sé, un movimiento de abstención, ¿no?, de voto, pero ver que siguen elegidos los mismos candidatos. Entonces estaría bien ver y entender que sí, ese mito mexicano, ¿no?, de que ya está todo amañado y ya está todo ahí arreglado, que comentaba ahí en el pasquín. Y pues sí, creo que el japonés ahora más que nunca tiene que ser consciente que sí, pero el japonés que vota actualmente lo hace para mantener el Japón, que él cree que es como el Great America Again, ¿no?, que decía Trump, un poco el mismo discurso, de que estamos perdiendo porque venimos de un Japón fuerte, potente, auténtico, indestructible, estamos perdiendo y tenemos que volver a ese Japón fuerte. ¿Sí hay una narrativa nacionalista acerca de eso? Sí, sí. Sí. Te puedo pasar una fuente de un divulgador súper mega nacionalista, de cuando veas el discurso yo creo que pensarás en Hitler, por cómo argumenta, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Te lo puedo pasar y te puede caer algo. Y va a estar así de que vienen los gallines a robarse nuestros trabajos y... Sí. No, sí, ese es el argumento. O sea, ¿es en serio? O sea, en un país donde no hay casi inmigración. Sí, ese es el argumento que tienen, sí. El argumento es, en la era Edo había paz. Japón sabía lo que era establecer la paz y mantenerla. Y todo el declive, por culpa, ¿no?, de las potencias occidentales que vinieron a abrirnos y terminaron forzosamente con esa paz. Pero nosotros sabemos de paz más que nadie. Pues es una idea muy romántica, tomando en cuenta de que eres una isla en el Pacífico, ¿no? De que... Sí. Porque bueno, sí, o sea, obviamente Japón se abrió recientemente, ¿no? Se abrió que en 1860 y tantos, ¿no? Sí, 68, sí. Y antes de eso ellos vivían en completo hermetismo. Pero pues es que estás de acuerdo que ahorita en la economía, en el mundo tan conectado en el que estamos, eso ya no es posible. O sea, por más que quieras volver hacia atrás. A nadie le interesa. A nadie le interesaría volver a esa paz, básicamente. Y además de todas las guerras ya no se pelean como antes. O sea, ¿en qué cabeza cabe que ahorita tú puedes establecer ese control y esa paz forzada o sintética en la forma en la que los conflictos se llevan a cabo el día de hoy? Sí, no, es imposible. Nadie quiere dejar de usar su iPhone ni su Google. Nadie quiere dejar de usar su Mac o su Windows. Es que a nadie ya le interesa volver a lo de antes. Nadie. ¿Y qué tan popular es ese discurso ahorita o qué tanto resuena? Resuena en la gente inteligente, que se, autoproclama inteligente. Sí, la gente inteligente. Sería el discurso de la gente inteligente, por desgracia. Sí. Vaya, sí, es de verdad preocupante. Es un poco preocupante, sí. Bueno, y lo otro que te quería preguntar, Kira, digo, ya pasando un poquito del tema político, ya vimos que... Porque bueno, acá en el extranjero Abe lo estaban pintando como carismático, como el primer ministro que abrió Japón, o sea, realmente en el extranjero Abe tenía una muy buena presencia, fama y todo esto, y no se ha escuchado acerca de eso de las sectas y todo lo que en lo que se está metido. O sea, esto realmente yo lo he escuchado por tus videos solamente, pero acá no se ha tocado el tema. O sea, acá lo mataron con un arma hechiza, ya tienen al sospechoso y hasta ahí quedó la narrativa, o sea, no ha habido seguimiento, no ha habido justificación, no ha habido nada, o sea, y no hay nadie que lo esté diciendo. No sé si es porque
le hayan dado carpetazo a nivel internacional porque fuera de Japón no repercutió esto, o porque a lo mejor haya una censura de los detalles por parte de los medios japoneses. O sea, que no les interesa que esto salga a la luz. Sí, bueno, se dice que Japón nunca se cuestiona nada hasta que alguien le publica un artículo en el New York Times. Es decir, muchos de los temas que se debaten luego en Japón empiezan no en Japón, sino fuera. Ok. Así que hasta que alguien no se preocupe por saber más y tenga un pie en el país y investigue y publique un artículo fuera del país, no se empezará a hablar de esto. Es decir, desde Japón no van a hacer ninguna promoción de estos temas. Ninguna. No van a hacer ningún esfuerzo porque se entienda. Sino es más bien cuando alguien publica un artículo fuera, luego le intentan rechazar o contrarrestar y hacen pues nuevamente publicidad, ¿no? de sus ideales y para intentar terminar con eso. En Japón, pues cualquier artículo que se publica en New York Times dicen que está financiado con dinero chino y que tiene la intención de terminar con Japón. Así que sí, siempre se mueven ahí. Por eso no escucharás nada hasta que algún investigador o algún periodista que se meta ahí, ¿no? Y se ponga a investigar, encuentre algo que le llame la atención y empiece a hablar de esto. Pero como sabemos que las sectas operan en varios países, la secta que mató a Abe, entre comillas mató, no fue la secta que mató, pero la secta, ¿no?, que estaba metida en el tema, pues opera en 150 países. Así que es muy difícil hablar de una secta que también está en tu país. Teniendo en cuenta que el tema religioso y sectario pues es un tabú de prensa en algunos países. Y bueno, no queda bien cuestionar los temas de fe. ¿Y se sabe qué secta es? Sí. Te puedo pasar la página. Y sí, está en España también estaba, sí. Oh, también está en España. ¿Y de qué va esta secta o de qué? Esta secta no sabes que es una secta, se hace pasar por una agencia matrimonial. Te pongo la página. ¿Cómo? Es que cuando veas la publicidad podrás entender mil cosas. Es una agencia matrimonial que tiene detrás una secta. Y nadie sabe que es una secta hasta que te han hecho firmar un contrato. Y ese es el proceder sectario de las sectas en Japón, ¿eh? No es algo que han inventado. Está por ahí. Pero esta secta, o sea, de entrada, ¿qué se dedica? ¿A conseguirte pareja o...? Sí, es una agencia matrimonial, sí. O sea, tú dices, estoy soltero, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo de buscar pareja. Pues, ¿qué hago? Pues busco en internet, busco pareja. Quiero formar una familia. ¿Y qué te encuentras? Pues te encuentras con esta secta. Mira, te voy a poner esto. A ver. Y solo tienes que ver las imágenes. Está también en varios idiomas, evidentemente. Pero solo tienes que... ¿Te lo pongo por WhatsApp? Sí, si quieres mándame por WhatsApp. Solo tienes que abrir y ver un poquito cuál es la imagen que vende. Y ya verás. Pues oye, verás, ¿qué tan... es una cuestión interracial. ¿Qué tan recomendable es que la gente sepa de esta página? Y nada de que, oye, bueno, yo estoy buscando matrimonio ahí también. Bueno, pues tienes que saber que esto es una secta y que no te podrás casar hasta que pases 7 años contribuyendo y que tú no decides con quién casarte, lo decide la secta. 7 años. Sí, luego organizan eventos anuales. El último fue este pasado agosto, me parece, en los que casan a la vez a 100 parejas con, ellos deciden con quién te casas. Y es curiosísimo porque la mayoría de parejas son de extranjeros casados con algún coreano y luego se van a vivir a Corea, les dicen dónde tienen que ir a vivir. Y es como que parece que el gobierno esté que estén confabulando para que pues se lleven, ¿no?, una parte de la economía y paguen impuestos en el país. Parece que están promoviendo Corea del Sur. Ok. Y están casando a japoneses y a gente pudiente con coreanos. Ellos deciden quién casar con quién. Y hay vídeos de secta de las bodas, de los días, y es impresionante, absolutamente impresionante. Da un miedo brutal. Está muy... Pero brutal, ¿eh? O sea, plantea todo tipo de cuestiones. Mira, te voy a pasar un... Está muy perturbador, nunca antes mejor dicho. Sí, te voy a pasar la publicidad que ellos hacen del día, porque tienen su propio noticiero. Tienen un noticiero en el que pues ponen las crónicas, lo que ha acontecido ese día. Y aquí pues era uno publicado por alguien que lo puso pues por este tema, ¿no? En 2017. Y pues ponen un noticiero normal
para que veáis un poco cómo en ese día pues casaron a 100 parejas y todos están ahí casándose. Y repito, ninguno de las parejas se conocía previamente. Están arregladas. O sea, es una... un volado, ¿no? Una moneda de con quién te va a tocar. Sí, correcto. Pero ellos tienen sus códigos y tal, y cosas, y te garantizan felicidad. Y todos los que luego cuentan historias de que lo han pasado fatal y tal, y pues son personas que les casaron con ese tipo de contratos. Y bueno, pues desde luego que esto pues, es un nido de problemas, ¿no? Infinito. Puedes ver ahí las parejas, todos esos son organizados. Después de haber pasado 7 años, es que da un miedo. Sí. Es increíble, ¿no? O sea, puedes ver a dices que extranjeros tienes... y todo tipo de pieles, de colores, y es alucinante. Sí, esto está ocurriendo. que... Y tienen un presupuesto nacionalista. O sea, el presupuesto que tiene esta secta está al nivel del presupuesto de la nación de Japón. ¿Es en serio? Es en serio. O sea, cada uno de estos ha tenido que aportar $700.000 para casarse ese día. $700.000. $700.000, ¿eh? Oye, estoy viendo aquí el paneo de las parejas. Bueno, al menos son inclusivos, ¿eh? O sea, estoy viendo, sí, son inclusivos. Estoy viendo, el dinero no tiene raza, color ni apellido. Sí. $700.000. Sí. Tío, si que es el si dinero tú con que tuvo $700.000 no te consigues una pareja, es porque te mereces que te hagan lo que te quieran hacer en esta secta, ¿eh? Claro. O sea, $700.000 es el dinero que un japonés puede ganar a lo largo de toda su vida. Y ese es el dinero que la familia de Yamagami tuvo que donar, contribuir a la secta. La secta dice que todo fue por voluntad propia de la madre, que en ningún caso, pero al estudiar el proceder de la secta, llegan a un punto en el que la persona pues pierde todas sus facultades para tomar decisiones por cómo lo hacen. O sea, pasan como un mes, una semana completa sin dormir, y luego les hacen firmar un contrato en un estado mental deplorable en el que sí, no eso es pueden completamente, yo creo que línea por sectario. línea es ser sectario, y a lo mejor Sí. Carles Tamayo, no sé si te suena No. el nombre. Estaría bueno que investigara esto. Carles Tamayo colabora mucho con Jordi. Y él tiene que es un canal que investiga las sectas. Sí, lo conozco. Sí. Estaría genial que le cayera a Japón e investigara esto. Bueno, dices que no tiene que estar en Japón, ¿verdad? Sí, porque está pero esto de que una semana te privan de dormir y luego te hacen de dormir todo para... esto imagino que es con la completamente ilegal. Sí. Y ese proceder es increíble lo que tienen, y pues bueno, lo han expuesto, lo están comentando en YouTube otros japoneses, y debería llamar la atención, ¿no?, de las autoridades. Pero como tiene la injerencia política, pues el beneficio que reciben de la política es que nadie les comente nada de esto. Joder, o sea, que nadie plantee que esto es un problema. Cada uno tuvo que aportar $700.000. Sí, la contribución que tienen que hacer, sí. Es que es una estupidez. O sea, es increíble. Tío, yo imagino, o sea, con $700.000 yo me puedo comprar una rusa. Me llega pasado mañana, o sea. Es que es todo el dinero que ganaría un japonés a lo largo de su vida. Todo el dinero. Pues Yamagami no pudo ir a la universidad, tuvo que dejarlo al segundo año. Por eso se suicidó, me parece que era su padre y su hermano también, por estos temas económicos, la presión económica. La secta dice que no, que todo fue voluntad propia. Todo lo hicieron. Sí, joder, tío, voluntad propia, mis huevos. Sí, güey, perdón, el nombre del agresor es Yamagami Tetsuya. Yamagami, ¿verdad? Yamagami. Y no le dicen San porque pues ya no se merece el San. Sí, le llaman Yogisa, que es sospechoso, asesino. Yogisa, ok, soy Yamagami, así, ¿verdad? Yamagami. Entonces, este tío, su familia se metió a esa secta. ¿A él lo inscribieron para casarlo o cuál es la historia? Él era el hijo. Tuvo la mala suerte de que su madre estuviera metida en esta secta, y que el nivel de contribución pues era tan alto lo que tenía que estar pagando, que tuvo que quitarle de la crianza de sus hijos, y de su vida pues se convirtió en un infierno. ¿Pero por qué durante la madre muchos estaba años metida en esa secta? Sí, o sea... Vale, ahí viene. Porque la gente hecha y derecha, criada en un país civilizado, con posibilidades y recursos y buen trabajo, ¿por qué se metería en una secta? No, ese es el tema de discusión, ¿no? Pero no, la pregunta es porque entiendo que esto es para casarse, ¿no? Pero pues la señora, ¿por qué estaba...? Ajá. ¿Por qué se meterían en sectas? La cuestión es una dinámica social
que crea un problema que es que hace muy difícil tener familia, muy difícil conocer a alguien, muy difícil tener amigos, muy difícil tener pareja, muy difícil, lo hace muy difícil, lo hace tan difícil que esta secta se ofrece e intenta solucionar un problema. ¿Qué problema es? Pues casarse con alguien que te garantice una felicidad y estabilidad en el futuro. Y es ahí donde entran todos estos. Es aquí donde todos se meten y normalizan esto, porque luego se normaliza. O sea, tú puedes decir, coño, ¿cómo que tanta contribución? ¿Cómo que tengo que vender productos? ¿Cómo que tengo que dedicarme a esto? ¿Cómo que tengo que quitarme? Pero ven a su alrededor y todos hacen lo mismo. Ah, pues esto es lo normal. Ah, pues esto es lo que se supone que tengo que hacer. Y si lo dejo de hacer, me quedo sin amigos. Y si lo dejo de hacer, pues todos están en mi contra. Pues ya empieza aquí a mezclarse el tema cultural, las costumbres, creencias y conductas aprendidas con la normalización, ¿no? De esto que a cualquier persona le parece lo normal. ¿Hay que pagar? Pues es lo normal, todos lo hacen, yo también. Todo esto, pues... Y su proceder sectario de absorberte pero tratarte como a un familiar y hacerte creer, ¿no? Que todo eso pues lo hacen, en realidad te piden el dinero por lo que te quieren. Y eso convive con la realidad cruda en Japón, que si uno entiende muy bien en Japón cuando vives, que si pues no tienes familia formal, no tienes a nadie. O sea, los amigos no son, ni nunca lo serán. Muy difícil tener pareja si no vienes de cierta empresa o tienes algunos estudios. Es muy difícil tener pareja con esto. Y esta empresa, secta, te ofrece la posibilidad de pareja y trabajo. Es un set perfecto. Y felicidad, porque te lo venden con felicidad. Así que ese es el motivo por el que se meten aquí. Una vez dentro, no pueden salir. Y no pueden salir porque los persiguen, porque ese contrato tiene validez jurídica. No tiene validez legal y no pueden exigir, y todo esto es lo que se está hablando ahora, que no tienen fuerza legal para exigir el pago. Pero nuevamente entramos en la dimensión psicológica de crear una necesidad y bueno, aprovecharse de cómo la gente pues sigue las normas y se comporta así. Sí, y nadie se queja, nadie rechista. Entonces, todo esto es muy difícil de entender desde el punto de vista occidental. Sí. Oye, ¿por qué no se autodeterminan? ¿Por qué no se quejan? ¿Por qué no denuncian? En Japón eso no ocurre. No es nunca una opción. No es un recurso, pero nadie ¿y en lo el hace. mundo fuera de Japón? Porque dices tú que esto está en España. Sí. Las normas y la forma en la que absorben es distinta. O sea, son muy buenos. Se han adaptado a la cultura de cada país. Entonces, lo que se dice en Japón es que por ser coreanos, a los japoneses es a los que más dinero les piden. Y se ha comparado el dinero que tienen que pagar los coreanos del sur que se casan con los japoneses de $700.000, pero el caso de coreanos no tenían que aportar ningún tema económico. Simplemente comprometerse 7 años con la secta, pero no tenían que aportar económicamente. Y esto es porque la secta cree que Japón es la Eva que cometió el pecado original y tiene que pagar. Ah, y Corea siendo Adán. Y redimir sus pecados. Entonces le debe. Claro, le debe. Esa es la justificación que tiene la secta. Tío, es que le llaman el país de Eva y el país de Adán, sí. Te juro que es un episodio de Evangelion. O sea, no estoy bromeando. O sea, ¿de dónde? O sea. Sí, pues secta. ¿Cómo es una creencia judio-cristiana? Que geográficamente, o sea, en el mapa está apuntada, güey. O sea. Tú abres, o sea, estamos hablando de Adán, Eva, obviamente hay Jesucristo, ¿no? Y Dios, ¿no? Y es judío-cristiano, o sea, ¿cómo entra Japón y Corea y cómo justifican, o sea, ese tema, o sea, está todo muy bien hilado. Está todo súper bien hilado. La historia de esta secta está mega. Está muy bien argumentado. ¿Qué clase de shonen es este, güey? O sea, Sí. Sí, es un derivado de la religión cristiana. Hay que partir de ahí. Así que las imágenes de Satán, Eva, Adán y Jesucristo, pues todas están ahí. Le pasa que Jesucristo hizo algo con lo que ellos pues no comulgan y supuestamente pues el nuevo Jesucristo pues ofrece la solución que el original no pudo, ¿no? ¿Y quién es el nuevo Jesucristo? Según ellos. El dueño de la secta, no recuerdo el nombre, pero es el nuevo Jesucristo, sí. Sí. Sí, ese es el nuevo Jesucristo, sí. Y déjame adivinar, es coreano. Sí,
Sí. Sí. Pero hay un buen motivo para ello, ¿eh? Por el que ha nacido en Corea del Sur, hay un buen motivo para ello. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Si vemos la no recuerdo un momento ahora, no tengo el tema. A ver, un momento. Ostras, no recuerdo muy bien cuál era el argumento, pero lo tengo por ahí, lo tengo todo guionizado para... Pero es terrible, o sea, está súper bien hilado. No podía estar mejor justificado. Tío, y esto, o sea, si no es por AVE, no sale. O sea, no se habla de esto. Nada, no se habla. No se habla de Bruno, no se habla. No sabríamos nada. Nada. O sea, tío, estamos hablando de que, o sea, realmente... Y hay un montón de sectas, ¿eh? Como estas, hay más de 1500 sectas. ¿Y cuál es el potencial que tú ves que a través de esto que ha sucedido, el mundo se dé cuenta de lo que está pasando? O al menos tenga un poco más de protagonismo, porque seguramente el mundo lo sabe, pero simplemente han decidido hacerse la vista gorda. Sí. Pues aquí es los medios de lo que pueden hablar y lo que no pueden hablar. Hay tabús de prensa. Y este es uno de ellos, y quizá ya es hora de empezar a cuestionar estos tabúes. No nos están ayudando para nada, ¿no? Como se puede ver. Dices que en YouTube hay canales japoneses de YouTube que están hablando de todo esto. ¿Han sufrido algún tipo de intimidación, algún tipo de censura? Sí, eso es interesante porque ellos mismos lo dicen cuando comentan su historia, que puede que borren el vídeo. Y te lo dicen, y seguramente muchos han borrado el vídeo después de haberlo visto, y lo dicen claramente. Dicen, lo que voy a contar ahora es muy probable que borre el vídeo en la siguiente semana. Lo dicen. Y sucede. O sea, sí, sucede. No lo he visto, pero... O sea, no he vuelto a ver los vídeos. Pero sí, pues lo anuncian, ¿no? En plan, bueno, puede que tenga que borrar esto. Lo dicen. ¿Y tú has descargado alguno de esos videos como copia de seguridad? Los he guionizado, que significa he tomado notas y tal, porque te cuentan historias muy parecidas y no dan ningún dato personal. Y bueno, pues luego me compré también por aquí un manual escrito por alguien que estuvo en la secta, que lo pasó muy mal. Y es así el tipo de críticas que recibes de personas que han dejado la secta y que te cuentan lo mal que lo han pasado. Te iba a preguntar ello, que seguramente debe haber desertores, ¿no? O sea, hay un montón. Claro, porque las bodas estas amañadas o conciliadas, pues concertadas, perdón, desde luego que han dejado a mucha gente con fraude. Es un fraude. Sí. Entonces te publican aquí los diarios que llevaban en su momento, y pues te comenta, ¿no? Pues todo lo que tuvo que pasar, y fue terrible. ¿Y qué tipo de persecución es hacia el individuo una vez que deserta? No parece que hay, más allá del aislamiento o imposibilidad de trabajar o tenerse que mudar a otra ciudad, más allá de eso, creo que amenaza la vida, la integridad física no es algo con lo que trabajar cuenten. Hablamos de que los boletinan en algún lado, los queman o estas sectas bueno, que no los contratan. Que no los contratan, sí. Pues sí, no les contratan. Aquello de se corre la voz y nadie les contrata, sí. O se quedan sin posibilidad de promoción, o de alguna manera. Es más un tema de bloqueo mental, es decir, de ver. Porque cuando uno vive en Japón, es cierto, cuando ves a extranjeros, parejas de extranjeros, les importa un huevo. O sea, lo que estén, les vale madre, ¿no? Que dicen, les importa una mierda lo que piensen los demás. Yo también igual, pero tienes que estar con otros extranjeros. Entonces, yo estaba el otro día, este mes de agosto, con un amigo extranjero, y fuimos es una anécdota muy tonta, un Starbucks. Y era un drive-thru, y me aluciné, flipé con la atención con las que nos trató el mesero, el tendero, súper simpático, hablando en voz alta, muy de esto. Y luego fuimos a otro restaurante igual, y luego fuimos ¿a dónde fuimos? Sí, a pedir atención turística en la ciudad, súper amable y tal. Y yo digo, ¿qué está ocurriendo? Digo, en esta prefectura, ¿cómo es la gente? ¿Es así contigo? Me dice, sí, son súper guays y tal. Y yo empecé a ver al ambiente y digo, ¿qué está ocurriendo? Digo, vale, esto no ocurre cuando voy con mi mujer japonesa. Porque la miran a ella y le hablan en un tono típico japonés. Ok. Por eso yo me he japonizado. Porque, a mí no me hablan solo a ella. Le hacen un tono muy calmado, y mi esposa, pues es japonesa también, con mucho sumimasen y tal, ¿no? Pero cuando van solo extranjeros, pues te hablan con palabras un poco más fáciles, intentando
hacer un poco más, ¿cómo te diría? La performance. Como, wow, konnichiwa, son de una forma un poco distinta. Pokémon y así, ¿no? Todo sí, kawaii. Y te ríen mucho, no sé, como que intentas ser más simpáticos o intentas facilitarte más la comprensión, porque si vas con un japonés y hay un nativo, ya lo saben, pues no hay ningún problema. No sé, eso es lo que yo percibí. Digo, esto puede ser que, como tú siempre vas por aquí, ¿no? Con otros extranjeros te traten de una forma distinta y por no ir con japoneses, pues podría ser, es decir, es este trato de vivir en Japón. Lo que quiero decir es, cuando eres extranjero en Japón y, bueno, pues hablas con japoneses y todo, pero tú vienes con tu pareja japonesa o tus amigos todos son extranjeros, perdón, con tu pareja extranjera y todos son extranjeros, pues te tratan de una forma distinta. Te lamen más el culo, son más, ¿cómo llaman? Chambones, ¿no? Rastreros. O sea, realmente te intentan agradarte, sí o sí, 100%. Y entonces es ahí donde los extranjeros, cuando venimos como turistas, con turistas, pues nos llevamos una imagen tan buena de Japón. Pero cuando vas acompañado de japoneses o con profe japonés, pues tienes tú también que amoldarte a sus códigos y ellos te dicen sonrisas, pero también sonrisas. Es decir, hay una especie de química cultural, sí, y tú interpretas lo que te está diciendo, tú se lo devuelves también, ¿no? Entonces yo, hablando con un japonés, siempre iré con el sumimasen por delante y lo siento mucho y perdone las disculpas y lo siento mucho por interrumpir. O sea, habrá mucho de estas cosas que ellos entienden que digo no porque lo sienta de verdad, sino porque hay que decirlo. Ellos te devuelven lo mismo. Y es verdad, y lo lamento mucho, el tiempo que te he hecho perder. Y se habla mucho de esto, mucho de esto. Entonces sientes una dinámica muy distinta, que es fluida por ambas partes, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, esto conectando con el tema de cuando vives en Japón rodeado de extranjeros, la experiencia que tienes es bastante distinta y por lo tanto te da igual lo que piensen los demás. Pero cuando intentas amoldarte y estás rodeado de japoneses y todo esto, pues el proceder es más gregario y uno entiende pues que tiene que controlarse mucho más, amoldarse mucho más, callarse mucho, y es ahí donde está esto de la gente que trabaja y que luego les bloquean y que ya son ellos mismos los que ya ni siquiera intentan buscar trabajo porque prevén que se van a encontrar con dificultades que podrían evitar perfectamente yéndose a otro, y tampoco saben muy bien de dónde va a venir la dificultad, que es un tema también a tener en cuenta, ¿eh? Es decir, cuando uno se viste con una forma que llame la atención y que sabes que en ese grupo no aprueban, no te van a decir que no. Nadie te va a decir, cámbiate de ropa, quítate esto, ¿qué haces aquí? ¿Qué mierda es esta? Pero vas a entender que, desde luego, va a haber problemas en el futuro. Va a haber problemas. Y esto, por experiencias previas, pues habrás aprendido eso. Y cada vez pues te irás controlando más, sin saber muy bien cuál es el problema, pero teniendo claro que va a haberlos, si no te comportas. Y con esto, pues con el tiempo vas aprendiendo que hay que controlarse mucho. Y es ahí donde uno empieza a desgastarse y a perder libertad y se siente como un poco asfixiado. Y creo que esa es la sensación que tienen, ¿no?, los que están en conexión con la secta y luego dejan el trabajo y ven que, o creen que ya no tendrán posibilidades. Pero es una creencia justificada. No es paranoia ni trastorno obsesivo, nada. Sí. Parece muy... o sea, no algo ya, digo, increíble porque... Digo, para sectas hay, hijo de su, hay muchas sectas en todo el mundo que parecen irreales y que dijeras tú, es que, güey, o sea, desde que entraste había luces rojas, ¿no? Había banderas rojas. O sea, ¿por qué seguiste? Pero bueno, también entendemos eso, ¿no? Que el contexto es también lo que lleva mucho a la persona a tomar ciertas decisiones y en búsqueda, por ejemplo, hay muchas... Neil deGrasse Tyson lo dijo, ¿no?, una vez, porque él es una persona atea y le preguntaron de que, bueno, güey, ¿tú qué piensas de las personas que creen? Y como Neil deGrasse Tyson aún es persona y no es como Richard Dawkins y les dice bola de idiotas a todos los que tienen una religión, Neil deGrasse Tyson dice, es que hay veces que es lo único que te queda. O sea, si tú eres una persona que no tuvo el privilegio de tener una educación completa, una educación formal, que no tuvo el privilegio de tener medios económicos para suplir tus necesidades de una manera completa, o no tuviste a lo mejor familia, o tuviste problemas familiares, o lo que sea, o situaciones de enfermedad, situaciones de estrés y de ansiedad, ¿no? O sea, que muchas veces la religión es lo que te otorga, ¿no? Un lugar donde puede haber esperanza, paz y tranquilidad. Y dice, y si para ti la religión
para eso te sirve, o sea, para calmar tu alma o tu espíritu, pues dice, pues yo no tengo mucho que decir al respecto. Dice, el problema es cuando quieres gobernar a través de ella o quieres imponer a través de ella. Sí, cuando te sales de la fe. O ya directamente dañas, ¿no? O sea, a personas a través de ella. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia entre profesar una religión y estar en una secta. Porque las sectas siempre tienen este tono de este aire coercitivo. Sí, te controlan los recursos o si te gestionan la vida. Sí, es ahí donde vemos el proceder sectario, donde tu vida es gestionada por un grupo. Sí, y no es una cuestión de fe, no es una cuestión de querer. Ajá. Sí. Está este tema donde en el momento en que tú te sales o reniegas o desertas o lo que sea, hay un escrutinio social estructurado, o sea, donde directamente a las personas que están dentro de ahí se les instruye a cortar comunicación contigo, a incluso tratarte mal o aislarte, o si ellos tienen injerencia más allá de ello, del círculo social, incluso te pueden arruinar la vida. Y a mí lo preocupante que me parece con toda esta situación sectaria en Japón es que suena a que están coludidos en temas de gobierno, y por lo cerrado y homogénea que es la sociedad japonesa. Digo, fuera de Osaka o de las ciudades grandes como Tokio o a lo mejor Kioto, Japón rural es muy grande. O sea, entonces yo sí veo ciudades donde esta secta puede estar metida en cada uno de los negocios que se manejan en esa pequeña ciudad. Sí. Está a este nivel, sí. Está a este nivel. Por eso los políticos no tienen más remedio que aliarse con las sectas. No tienen opción. Si quieren apoyo y representación y tener armas con las que luchar, es decir, la intención de Abe era devolverle a la política el poder que debe tener, porque no lo tenía. Entonces estaba en manos de los burócratas. ¿Y cómo devuelves el poder a la política? O legislas y realmente tienen efecto las leyes y no son solo únicamente cosméticas, que es lo que ocurre. ¿Cómo puedes legislar algo si no tienes poder e influencia? Pues tienes que irte a buscar al equilibrio ya establecido y ganarte primero la confianza de ese equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? Pues son las sectas y el control que tienen sobre la población. Y si no te ganas su amistad, pues ¿qué va a ocurrir? Que no vas a tener apoyo. Y esto era el intento de Abe por acercarse a las sectas para luchar contra el comunismo, que era el tema que las unía, pero también para ganar votantes y tener armas con las que luchar contra la burocracia. Entonces, ¿tú al final de cuentas crees que Abe tenía una intención legítima o tenía una intención noble? Y simplemente... No, nunca hay noble, nunca. Siempre luchan por los intereses de lo que ellos creen que es el ideal de su país. Por lo tanto, y puede haber muchos ideales y muchas formas, ¿no? Puede haber muchas formas de concebir cómo es tu país. Lo que sí estaba claro es que, bueno, luchaba por los intereses nacionalistas de Japón. Y lo hacía como buen político que era. Y la verdad, muy carismático, muy querido, muy estable, potente en su presencia, querido, desde luego admirado y respetado, y de familias que venía ahí. Y bueno, pues ya estaba, era un político con vida y cara de político y familia de político y todo. Era la élite de la política. Y ya para terminar con el tema de Abe, el sentimiento general en Japón a su muerte fue de ay, qué triste, o ándale por cabrón. ¿Cuál fue? No, fue de una tristeza enorme, ¿no? De entender que era de los pocos carismáticos desde la época de Koizumi y el previo Tanaka Kakuei, que fueron políticos muy carismáticos, que la gente sí que pensaba que representaban no al pueblo, pero sí a la imagen del japonés ideal. Y pues gente muy entregada, muy entregada. La imagen de político corrupto, ¿no? De me la paso ahí durmiendo y me aprovecho del dinero y me compro un Cadillac, ¿no? Cuando con el presupuesto del gobierno. Estos mitos y tal en Japón no están. No, los políticos no tienen fama de corruptos, holgazanes, perezosos, huevones y pendejos. No tienen esto. Dice Kira, no como los del PRI. Porque, sí, a ver, Kira, ahorita tú estás fascinado con la política mexicana. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has aprendido? Porque aquí hay que decir que Kira ahorita está mamadísimo con el Pasquín. Sí, estoy ahí constantemente estudiando sus temas y me ha fascinado cómo
las ideas que vienen de fuera impactan y entran con cierta facilidad, como el griego, ¿no? Y el turco, ¿no? ¿Cómo era? El hindú y el griego, que vinieron con las ideas socialistas y se instalaron y fueron esa gente foránea que vino con sus ideas, ¿no? Y fue un hindú, ¿no? Que trajo con un nombre muy extraño, que lo tuvieron que abreviar con siglas porque no había Dios que pudiera pronunciar su nombre. Y el griego con el nombre más griego del planeta, ¿no? ¿Cómo era el nombre del griego, súper griego? No recuerdo, lo tengo por aquí. Sí, la historia de los... A ver, ¿dónde está? Sí, el súper griego este. Que todo mexicano tiene que sonar el nombre porque lo habrá estudiado necesariamente, ¿no? Pero, lo tenía por aquí, lo había subrayado porque me parecía un nombre muy curioso. A ver. Es que en lo que lo encuentras, es que a mí me da mucha risa que, tío, hasta la música. O sea, la música con la que ambientan cada episodio, o sea, la estudias, la revisas, la escuchas, la buscas. Plotino Constantino Rodacanati, ¿no? Griego. Plotino Constantino Rodacanati, o sea, ha muerto 3 ahí en el nombre. Trajo, sí, el socialismo, ¿no? Una de las vertientes del socialismo a México. Eso me ha impactado. También me ha impactado mucho el proceder político y sobre todo guerrillero de las revoluciones. Esto me ha impactado tremendamente, cómo se ha mantenido esa guerra entre el PRI y los guerrilleros, ¿no? Intentando defender el socialismo, los estudiantes, las revueltas, cómo se reprimieron. La famosa, ¿no? La del 68, me parece que era, y la del 71, y el 58 también, sí, la Guerra Fría que había entre el gobierno, todo esto encubierto, ¿no? Los paramilitares, o sea, un equilibrio súper interesante. Y luego también el elemento indígenas. Sí. Pueblos indígenas y al ser un país tan grande, pues ver ahí Guerrero, por ejemplo, o Sonora, o bueno, focos ya conflictivos y que no paran de producir problemas, pero es súper interesante ver ese equilibrio, cómo se va equilibrando. ¿Cómo vas con la geografía mexicana? ¿Te pones a ver el mapa? ¿Dónde? Me pongo a ver el mapa y a ubicar de dónde viene cada uno. Y más o menos voy entendiendo, ¿no? Bueno, poco a poco. Puebla y Sonora, Ciudad de México, como realmente la distancia, cuando lo veo digo, ostras, que eso sería otro país en Japón. Es que es imposible, ¿no? En España sería otro país ya. Sí, México. Y la sensación de la federación, de controlar un país tan enorme, con tantas pueblos indígenas, etnias y tradición y todo, y encima con la colonización y lo que chocó, ideas que vienen de fuera, o sea, cómo todo eso se gestiona es impresionante. Y de todos los sexenios que has estudiado ahí en el Pasquín. Yo soy sevillista, yo soy 100% sevillista, como los del Pasquín. Sí, porque era uno del PRI que hizo la reforma política. Con todo el y chupacabras. Que introdujo cambios en el sistema. Hasta el chupacabras te... Sí, el chupacabras, sí. Sí, el chupacabras, ¿no? Medida de distracción, ¿no? Para la reforma política o la masacre de Acteal, me parece que era en la época. Me parece muy interesante. Yo soy sevillista porque, a pesar de venir del PRI y ser un tecnócrata, pues introdujo un cambio muy interesante en la política que permitió que otros se metieran ahí, ¿no? Sí, fue la real reforma democrática de México, ¿no? O sea, es por eso que dicen, es que muchos, o sea, ven a México independiente o México revolucionario desde el 1921, que fue cuando, o 1920, que terminó la revolución. Donde a lo mejor piensas tú que empieza este México demócrata, este México contemporáneo, pero es que el sistema democrático en el que estamos nosotros ahorita tiene 26 años, ¿no? tiene 20, ni siquiera 26 años, tiene 22 años. Increíble. O sea, porque realmente empezó a funcionar en el 98, pues, después del del sexenio de Zedillo, o sea, que fue en el 2000. Sí. Entonces son 22 años y ahorita tenemos una situación complicada, ¿no? Por el gobierno que tenemos, que está ahí un poquito enajenado con la militarización del país. Pero si no pasa algo grave, te digo, va apenas esta continuidad, ¿no? De dejar promover la alternancia, promover incluso una democracia más, pues más del pueblo, ¿no? Porque realmente sí ves el castigo, ¿no? Después del 2000. Si al pueblo no, el pueblo ahorita te está aguantando 2 sexenios máximo de pendejez y a veces ni eso, porque el PRI regresó en el 2012 y el 2018 ya no pintaba, o sea, ya no pintaba como fuerza política.
Entonces creo que sí la gente también se está educando un poco más a la alternancia, ¿no? Y hasta cierto punto cuestionar los gobiernos en turno. Esta administración es atípica porque funciona como una secta. Hablando de las sectas, yo lo he hablado precisamente con el santo, le digo, güey, a mí lo que más me preocupa de esta administración es el tono sectario en el que se está manejando. O sea, porque antes los políticos eran estúpidos y eran estúpidos. O sea, habían llegado, tú pudiste haber votado por él, pero se les cuestionaba. Y ahorita es impensable, o sea, cuestionar al gobierno en turno porque la gente se te echa encima como si estuvieras cuestionando la virginidad de María. Entonces es un poco complicado, es interesante ver, pero a la vez sí da un poco de miedo, ¿no? Digo, España viene también de una dictadura, ¿no? De no hace mucho, sí. O sea, Franco, ¿hace cuánto se murió? Sí, por ahí en el 75, sí. Sí, la verdad que, bueno, la democracia estudia democracia en muchos países, en España también, y todavía sigue dando coletazos, ¿no? Bueno, aquí ya, cada uno va a tener su opinión, pero sí que parece que algunos de los entes en el gobierno actual siguen viniendo de la tradición franquista en España y sigue habiendo esas peleas, pero sí, cada vez, pues creo yo, mejorando o yéndose a representar más al pueblo y viviendo esos rechazos, ¿no? Ese balanceo que hay, ¿no? De pasar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, izquierda a derecha, ¿no? Pero está bien. La verdad que me parece interesante. Y si la política mexicana me parece... Primero porque el pasquín hace que sea fácil. Yo creo que la política de todos los países es tan interesante como interesantes sean los divulgadores de esa política. Porque de la misma forma que me ha interesado, apasionado ahora, realmente apasionado, no paro de escuchar y estudiar y documentar y ver documentales, ¿no? De revoluciones y de cosas que ha habido. Y fascinándome, entendiéndolo y divirtiéndome muchísimo con esto. Y pues pienso que cualquier país que sepa tener la figura que te hable de esto va a hacer que te intereses inmediatamente por ese país. Ojalá encontrar a alguien como el Pasquín de Perú, por ejemplo, o de Bolivia. También me encantaría, de Colombia, o de Chile, de Argentina. Es que me encantaría, o sea, me parecería perfecto que hubiera. Pero cuando te encuentras a los divulgadores políticos ya tienen cierto conocimiento previo, que creen que tienes, y hace imposible que entiendas lo que está ocurriendo. Es imposible, y el Pasquín hace que el acceso a todo esto sea muy, muy sencillo. Te lo explica todo y me imagino que el mexicano promedio debe como pensar, pues ¿por qué me explicas esto? No me interesa, ya lo sé, esto es sentido común, ¿no? Debe pensar, a lo mejor se ofende incluso, ¿no? No, te sorprendería, porque hay muchas cosas que en la escuela te las enseñan como checklist, ¿no? Claro. Que y luego y 3 cositas importantes de cada presidente. Entonces lo que hace el Pasquín es realmente darte un contexto cultural, darte un contexto político, un contexto social también. Y luego me gusta mucho porque cómo te describen el personaje en cuestión dependiendo del sexenio y te dicen cómo llegó, o sea, de ser de una clase media o de esto, de aquello, cómo fue su trayecto y cómo llegó ahí a veces hasta por accidente, ¿no? O sea, porque tú te imaginarías que un presidente de un país pues viene de ciertas situaciones proselitistas y tiene una carrera de años y años encaminada a ser el presidente, ¿no? Y te topas con estos personajes que cuando menos pensaron ya estaban ahí. Sí. y el que te vayan explicando esa evolución es muy interesante. E incluso la manera en que lo hacen, o sea, simplemente la ambientación, ¿no? De lo que comentamos, la música. Ya desde que te ponen lo que se escuchaba en el momento. Pendeja. Siempre inician con una canción pendejísima, o sea, que deja el reggaetón a una altura que nunca la había visto antes. O sea, yo pensaba que el reggaetón era despreciable, la rata inmunda de la música, pero no, te ponen canciones tan pendejas que dices... que ya viste con Paquita, la del barrio. Sí, o sea, son canciones que dices, pero a ver, ¿qué está pasando? La música, save the music, o sea, increíble, qué pendejo. Oh, qué canciones, es increíble, ¿eh? La labor que hacen de rescatar esto, ya lo dicen,
Cuando te digan que el reggaetón es pendejo, estas canciones a tu madre o a tu padre para que entienda que no, que había más pendejos antes de Maluma y Daddy Yankee. Sí. Pues un abrazo al Búho y al Santo. Son amigos de aquí del canal. Increíble. Estaría muy bueno que pudieras hacer algo con ellos en el tema de política, porque les encanta la política y te digo, y este insight que nos acabas de dar acerca de cómo las sectas están tan involucradas con el sistema político de Japón, que si de por sí la política en Japón es una caja negra yo creo incluso para los mismos japoneses. El ahora meterle esta capita ahí, ya que hasta se presta para mucho cotilleo de teorías de conspiración y de chismes y todo esto. Es algo muy... No cualquiera tiene acceso a ello. Sí, estaría así. La verdad que la labor que hacen, y quizá algún día, ¿no?, se alineen los planetas y podamos... Algún día Kira en Latinoamérica. Algo. Sí, algún día quizá. Algún día. Kira Tour. Sí. Oye, Kira, pues ya nomás para terminar. Escuché por ahí que los jóvenes de Japón no se están alcoholizando lo suficiente. Es un tema que vamos a comentar y se puede entender perfectamente. Es una promoción del gobierno y ya está. Una alerta que crean que no está. Pero sí, quieren que beban más y se puede entender por qué. En términos culturales es fácil. Y ya no les obligan a beber. Entonces han dejado de beber. ¡Oh, qué problema! ¿Qué problema tenemos, eh? ¿Esto va por recaudación fiscal o por qué va? Pues yo qué sé, pero es una clara promoción, presión de las empresas de, por favor, haced algo para que se anime la gente a beber. Pero pues si la gente ya no se reúne, ya no hay meetings en directo, pues ya nadie bebe. Y es aburrido beber en tu casa solo, ¿no? Sí, es aburrido. No, es innecesario. Es innecesario, no es aburrido. No es una cuestión de divertirse. No es una cuestión de tener buenos motivos para beber. Es una cuestión de que ya no hay que beber por obligación. Dejen entrar a los extranjeros y vas a ver cómo se llenan esos izakayas, ¿eh? No, pero los precios son prohibitivos, ¿eh? El alcohol barato no es. Y si algo quieren recaudar con eso son impuestos, ¿eh? Que el día que vayamos a Japón, Kira, nos vamos a ir un pedón, pero con rolas de Vicente Fernández. En un izakaya vamos a llevar nuestra grabadora y vamos a poner ahí Por tu maldito amor de Vicente Fernández. Vamos a hacer un desmadre, vamos a hacer disrupción del tatemae japonés y vamos a empedar a los japoneses al ritmo de Chente. No se recomienda. Bueno, sí, sería divertido, pero sí, eso vamos a hacer. No, sí, esperando a que te pases por aquí Japón y a pasarlo bien, sí. Ya hace falta, Kira, ya hace falta. Oye, sí. Kira, muchísimas gracias. 3 años ya de esto. 3 años, sí. Me dio mucho gusto poder tener este episodio contigo porque tú sabes que como amigo te quiero mucho, te estimo mucho, sí, yo también, aunque estemos en la distancia y aunque no grabemos mucho porque luego pues no hay así como que pues hay conversaciones que se tienen que quedar en privado. Sí, no, el hecho de que no grabemos no es señal de nada, absolutamente nada más que de, ponerse de acuerdo para grabar algo, pero no significa que no haya conexión, simplemente que no hay motivos para publicar algo, con un calendario de publicación ya bastante ocupado y con 2 hijas y familia y con todo ahí funcionando, ¿no? Sí, es difícil. Pero sí, un placer increíble. Es, la verdad, un orgullo estar aquí y un orgullo ser el padrino de este canal, que es un título que me pones tú, pero yo desde luego me siento orgulloso por ello. Pero sí, fue un placer y verte 3 años divulgando con esta fuerza, pasión, que no has perdido nada, has ganado. Pues la verdad que eso ya es una buena señal, ¿no? De lo buen divulgador que eres y que serás, porque siguiendo en esta línea dentro de 3 años, increíble, ¿no? Cómo estarás. Mira, yo lo hago por mera diversión, como te digo, he conocido mucha gente a través de este canal, te digo, tú eres una persona de ellas, la gente sabe, Dharma, Negas, o sea, el Santo, el Búho, o sea, todas estas personas que he conocido a través de este camino que se han convertido en algo más que simplemente conocidos de
Sí. O colegas de esto de YouTube. Y yo estoy muy satisfecho con lo que he logrado hasta ahorita, que no era para nada la intención. Yo la verdad simplemente lo quería hacer con la intención de tener conversaciones interesantes con personas interesantes. Y me ha gustado a dónde ha mutado este espacio. Sí, ha sido increíble, increíble. Y así seguirá. Sí. Espero que sigas contando más amigos y amistades, sí, que seguro que sí. Pues sí, un placer, un placer. Sí, muchísimas gracias, Kira. Pues sé que ya tienes ahí tu horario japonés ahí. Sí, sí, hay que volver ya a la rutina. Tienes que ir a practicar piano, tienes que ir a hacer tus cuestiones de divulgación. No, ya he practicado, esta mañana ya he practicado piano. Okay. Así que sí, eso ya está, tengo que ponerme a editar ahora ya. Pues bueno, pues Sí. a todos los que nos vieron les agradecemos mucho que hayan estado aquí. También pues ustedes son una parte muy importante de estos 3 años del canal. Ya Sí. tendremos por ahí a lo mejor un stream realmente especial dedicado a los 3 años, donde reflexionamos siempre así como buenos matrimonios que hemos aprendido a lo largo de... Sí, es verdad. Pero les agradecemos mucho que estén por aquí y pues nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Sayonara. Bye bye.